La llamada Bratz Jarocha, Jerry Mois, sobrevivió a un brutal atentado mientras viajaba con su familia. Tenemos una desafortunada noticia de Jerry Mois, una de las creadoras de contenido más importantes en cuestión de números. Ha sido atacada por un grupo de personas que al parecer quieren acabar con su vida. Su camioneta terminó destrozada, los disparos resonaron en la noche y desde entonces reina el silencio y la sospecha. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Quién está detrás de este ataque? Quédate, porque aquí te voy a contar todos los detalles de la noche que pudo terminar en tragedia. Lo que parecía una salida tranquila terminó en una escena de terror para la llamada Bratz Jarocha, Jerry Mois y su familia. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche, cuando la influencer viajaba a bordo de su camioneta tras asistir a un compromiso privado. El ambiente era de aparente normalidad, pero la calma se transformó en angustia cuando un vehículo sospechoso comenzó a seguirlos de forma insistente. Según testigos, el coche perseguidor replicaba cada movimiento, aceleraba cuando ellos aceleraban, frenaba cuando ellos lo hacían. La tensión creció minuto a minuto hasta que, de repente, la noche se quebró con el estruendo de los primeros disparos. Las ráfagas de bala impactaron en la parte trasera de la camioneta, generando escenas de verdadero pánico en el interior. Gritos, llanto y desesperación se apoderaron de la familia mientras intentaban comprender lo que estaba sucediendo. El conductor, en un intento desesperado por salvar sus vidas, maniobró de forma arriesgada para escapar de la emboscada. Sin embargo, el vehículo atacante no cedía, al contrario, buscaba cerrarle el paso, obligando a la camioneta de Jerry a zigzaguear entre las calles solitarias. «Nos están siguiendo, no se detengan, aceleren», habría gritado Jerry en medio del caos, mientras abrazaba a uno de sus familiares en un intento instintivo de protección. El sonido de los neumáticos derrapando se mezclaba con el eco de las detonaciones. Cada segundo era vital, cada giro podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vecinos de la zona reportaron haber escuchado los disparos y aseguraron que la persecución fue tan violenta que parecía sacada de una película de acción, pero con la diferencia de que esta vez, la protagonista era una joven veracruzana que había sido blanco de amenazas en días recientes. La camioneta, con vidrios fracturados y la carrocería marcada por las balas, logró finalmente perder de vista a los atacantes tras una maniobra arriesgada. Sin embargo, el susto y la tensión quedaron grabados en la memoria de todos los que iban a bordo. La noche que empezó como un viaje familiar terminó convertida en un atentado fallido. La pregunta que ahora circula en todos los medios es la misma: ¿quién está detrás de este ataque contra Jerry Mois y por qué decidieron actuar justo en ese momento? Las ráfagas de disparos retumbaron en la oscura carretera, golpeando de lleno la parte trasera de la camioneta. El estruendo del metal perforado y el estallido de los vidrios crearon un escenario de pánico absoluto. Dentro del vehículo, el ambiente se volvió irrespirable. Cada bala recordaba que las amenazas previas no eran un simple juego de redes sociales, sino un peligro real que había alcanzado a Jerry Mois y a su familia. El conductor, con los nervios al límite, maniobraba de manera desesperada para mantener la velocidad y encontrar una salida. El vehículo atacante no cedía terreno. Su estrategia era clara: acercarse lo suficiente para forzar la detención y concretar lo que parecía ser una emboscada. La persecución se volvió cada vez más violenta, con bruscos cambios de dirección y acelerones que ponían en riesgo la estabilidad de la camioneta. En el interior, el caos era total. Los impactos provocaban temblores constantes y el miedo se reflejaba en los rostros desencajados de cada ocupante. El llanto, la desesperación y la sensación de impotencia se mezclaban con el rugido del motor al límite de su capacidad. La adrenalina recorría cada rincón del habitáculo mientras los segundos transcurrían con una lentitud insoportable. El ataque no se limitó a unos pocos disparos. El vehículo agresor intentó varias veces colocarse de manera lateral para bloquear la trayectoria. El conductor de la camioneta, en un esfuerzo por evitar el cierre, realizó maniobras arriesgadas que provocaron golpes contra postes y banquetas, dejando huellas visibles de la desesperada huida. Cada intento de bloqueo fallido era respondido con nuevas detonaciones. El cristal trasero cedió por completo, dejando entrar el aire frío de la noche y fragmentos que cayeron sobre los pasajeros. La parte posterior de la camioneta quedó destrozada, testigo de la violencia que se desató en apenas unos minutos. Finalmente, una maniobra extrema cambió el rumbo de la persecución. El conductor giró bruscamente hacia una calle secundaria poco transitada, un desvío inesperado que les otorgó unos segundos cruciales para ganar distancia. Fue en ese momento cuando lograron perder de vista, aunque solo de manera momentánea, al vehículo atacante. El silencio posterior fue abrumador.
El ataque había cesado, pero la camioneta destrozada y los rostros marcados por el terror confirmaban la magnitud de lo sucedido. No hubo heridos de gravedad, pero las secuelas emocionales eran evidentes. El atentado había dejado claro que las amenazas contra Jerry Mois ya no podían tomarse a la ligera. La persecución alcanzaba niveles críticos cuando, en un acto de valentía y desesperación, el conductor decidió girar bruscamente hacia una calle secundaria poco iluminada. Aquella maniobra, peligrosa y casi suicida, se convirtió en el respiro que todos necesitaban. Por unos segundos, el vehículo atacante desapareció de los retrovisores y el estruendo de las balas quedó atrás. Sin embargo, el alivio era solo aparente, el terror aún recorría cada rincón de la camioneta. El motor rugía con fuerza mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por calles estrechas y desconocidas. Dentro de la unidad, los ocupantes permanecían en completo shock, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. La adrenalina había reemplazado cualquier otro sentimiento. Los cuerpos temblaban, los ojos buscaban respuestas en medio de la oscuridad y el aire se volvía cada vez más denso, cargado de miedo y desesperación. A cada giro, el conductor temía volver a encontrarse con los agresores. El recuerdo del vehículo negro pegado a la parte trasera de la camioneta y el sonido metálico de las detonaciones aún resonaban en la memoria de todos. Nadie podía garantizar que el peligro hubiera terminado, la amenaza podía reaparecer en cualquier esquina. Tras recorrer varios minutos a toda velocidad, finalmente lograron llegar a un área relativamente segura, donde se refugiaron y solicitaron ayuda. El silencio que acompañó ese momento fue desgarrador. Nadie resultó herido físicamente, pero los rostros desencajados y el estado emocional de cada ocupante eran prueba clara de que habían sobrevivido a una situación límite. La camioneta, sin embargo, era el testigo más evidente del ataque. Los vidrios destrozados, la carrocería marcada por impactos de bala y las huellas de la frenética persecución daban forma a un escenario escalofriante. Aquella imagen pronto se convertiría en material de especulación y debate en medios y redes sociales. Lo que había comenzado como un simple trayecto nocturno terminó con una familia marcada por el miedo y una influencer perseguida por las sombras de las amenazas que ya había denunciado. La huida desesperada no solo le salvó la vida, sino que también reveló la fragilidad de la seguridad que los rodeaba. El atentado, aunque fallido, dejó un mensaje contundente, las advertencias que muchos consideraban simples provocaciones en redes sociales habían cruzado la línea, transformándose en un ataque directo y real. Jerry Mois había sobrevivido, pero la persecución de aquella noche quedaría grabada para siempre en su memoria y en la de sus seguidores. Tras el atentado, el escenario alrededor de Jerry Mois cambió por completo. La joven, acostumbrada a encender polémicas en transmisiones en vivo y publicaciones diarias, optó por desaparecer del ojo público. Su silencio absoluto generó un eco ensordecedor en las redes sociales, un vacío que sus seguidores no tardaron en notar. Para muchos, resultaba insólito que la llamada Bratz Jarocha guardara silencio, y esa ausencia fue la confirmación de que el ataque había dejado cicatrices profundas. Fuentes cercanas revelaron que la influencer se encontraba devastada emocionalmente. El atentado no solo había puesto en riesgo su vida, sino también la de su familia, lo que incrementaba aún más el miedo y la angustia. Según versiones extraoficiales, Jerry habría decidido replegarse a un lugar seguro, manteniendo su ubicación en total secreto para evitar cualquier intento de seguimiento. La prioridad, afirmaban sus allegados, era proteger a los suyos y evitar que la tragedia se repitiera. Mientras tanto, la noticia del atentado se expandió con rapidez. Medios de comunicación locales retomaron la versión filtrada, y en cuestión de horas la información cruzó fronteras digitales, desatando un debate encendido en foros y plataformas. ¿Quién estaba detrás de este ataque? ¿Era una advertencia cumplida tras las amenazas recibidas días antes o se trataba de un ajuste de cuentas más complejo de lo que parecía? Las especulaciones se multiplicaron. Algunos usuarios señalaron que el ataque podría estar relacionado con conflictos personales, mientras otros lo atribuían a la exposición mediática constante de la influencer. En el mundo digital, donde Jerry se había convertido en un personaje controversial, no faltaron teorías que buscaban dar un rostro a los agresores, aunque ninguna estaba confirmada. Lo cierto es que el atentado cambió por completo la percepción sobre la figura de Jerry Mois. Lo que antes era visto como un fenómeno de entretenimiento digital, ahora estaba envuelto en un halo de peligro real. El contraste entre su vida pública llena de escándalos y su situación actual, marcada por el miedo y la sospecha, generó un interés aún mayor. La camioneta baleada, convertida en prueba física del ataque, circulaba en fotografías filtradas que reforzaban la gravedad de lo sucedido.
Aquellas imágenes sirvieron como recordatorio tangible de que las amenazas que muchos consideraban parte del folclore de las redes podían convertirse en hechos concretos y violentos. Esa noche, Jerry sobrevivió, pero el precio fue alto: el silencio, el aislamiento y la constante sospecha de que alguien, en algún lugar, aún espera el momento de volver a atacar. El caso de Jerry Mois sigue dejando más preguntas que respuestas. ¿Quién está detrás del atentado? ¿Volverá a las redes o el miedo la obligará a alejarse para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, compartir este video y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que viene.